Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás? Mi rey, mi reina, mi cascabel, mi anaconda. ¿Cómo estás, corazón? Antes de empezar la lectura, me había olvidado de saludar lo que es a una seguidora. Quiero saludar lo que es a Lilia Pérez del signo Géminis, ¿vale? A ver si se acuerda. Richard, eso fue la semana pasada, ¿no? En la lectura bonus tendría que haber saludado, ¿vale? Pero se me fue, soy humano. ¿Qué pasa? Yo no puedo tener equivocaciones. Muy bien, mi querido Géminis. Recuerda que las lecturas es una lectura general, perdón. Tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi rey, mi reina, mi cascabel. Vamos a ver qué me dice el cuenco tibetano, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Muy bien, mi querido Géminis. Corazón, una de las imágenes que me ha llamado la atención mucho es como si tú estuvieras tomando en tus manos una piedra o un mineral que es muy rojo, 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 rojo. O tú tienes una joya o un mineral o una piedra que es muy rojo, o simplemente también, cariño, puede representar lo que es la pasión por la vida. ¿Por qué no? El otro mensaje también, mi querido Géminis, ¿alguna vez te preguntas si estás haciendo lo correcto? Si estás por el buen camino, Géminis. Hay un mensaje en el arcángel Gabriel que nos dice, desde tu creación o desde tu nacimiento, no has parado de cuestionarte con respecto a tus decisiones. Entonces, mi querido Géminis, nosotros en el transcurso de nuestras vidas vamos a tener experiencias, nos vamos a nutrir de experiencias, vamos a tomar decisiones. Y quizá de repente esas experiencias y esas decisiones pueden ser buenas como también pueden ser malas. Para eso estamos en esta tierra, para aprender, para evolucionar. Nada es por casualidad, cariño. Cada evento que te pase, cada decisión que tú tomes, sea bueno o malo, o personas que lleguen lo que es a nuestra vida, es porque esto tenía que pasar, mi querido Géminis. Entonces, no te sientas mal por las decisiones que tú has tomado. No te sientas mal si a lo mejor me dices, Richard, me hubiera gustado nunca haber conocido a esta persona. Todo tiene un porqué. Nada es por casualidad. Es como la típica frase que a lo mejor de repente algunas personas pueden decir en ese momento de ira, en ese momento de confusión. Un ejemplo, hubiera preferido nunca haber conocido a este hombre. Ejemplo, ¿vale? Pero sin embargo, tú con ese hombre tienes hijos. Entonces, cariño, esa persona llegó para entregarte los regalos de los hijos. Porque si tú nunca hubieras conocido a ese hombre, no tuvieras a tus hijos al costado. Entonces, para bien o para mal, esa persona tenía que llegar lo que es a tu vida. Entonces, mi querido Géminis, no te arrepientas. Richard, yo no tengo hijos con esa persona porque ya lo veo allí cuestionando. Pero, cariño, con esa persona tú has aprendido ¿a qué? No, Richard, solamente yo he aprendido a ser infeliz.
Pero de esa energía de infelicidad, corazón, tú te has vuelto más fuerte. Tú te has vuelto prácticamente una persona más sabia, precavida. Nadie llega a nuestra vida por casualidad. Todos son maestros de vida. Entonces te preguntas y dices, Richard, entonces, ¿qué hago? ¿Vuelvo a empezar otra vez? Pues lo más lógico sería que vuelvas a empezar otra vez, cariño. Y que no te frustres, que no te encierres en tu mundo. Porque quizás hay un grupo de ustedes que me dice, Richard, no quiero saber más de los hombres. Cariño, por Dios, tanto las mujeres como los hombres son muy importantes en nuestra vida. Nadie está en esta tierra por casualidad o simplemente para amargarte la vida. Todos son maestros de vida, mi querido Géminis. Entonces, deja de cuestionarte. Richard, no está relacionado con el amor, pero sí con mis hijos. No te cuestiones, cariño. Tú estás haciendo lo mejor que puedes, ¿vale? No, es con un hermano. No te cuestiones, cariño. Estamos aquí para aprender y para corregir también los errores, pero para aprender. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. Que Dios y el universo me ayude, Géminis. Que Dios y el universo me ayude. Carta guía, carta consejo. La carta del sol, cariño. La carta del sol nos dicen, es una semana en la cual tú vas a empezar a encontrar claridad en tu vida, cariño. Porque es el sol. Es una semana en la cual vas a empezar desde cero. Porque también la carta del sol, cariño, cuando termina la noche, sale lo que es el sol, ¿no? Tienes lo que es un día de oportunidades, Géminis, de oportunidades. La carta del sol también representa los hijos. La carta del sol también representa la pasión, las amistades. Entonces, vas a tener oportunidad de volver a ser madre, de volver a ser padre. Vas a tener la oportunidad de conocer a una persona nueva, de rodearte con nuevas amistades también. Porque a lo mejor tú me dices, Richard, en estos momentos no tengo a nadie en mi vida. Entonces nos dice, vas a tener una oportunidad, pero no te aísles. No quiero que te quedes en plan noche. Tienes que ver la luz, cariño. Signos aparte de Leo, ¿vale? Porque me sale la carta de la fuerza. Me sale un Virgo. Me sale otra vez Leo. Me sale Piscis o Acuario. Cierras con un Virgo. Uno más. Libra, cariño. Por Dios, ¿cómo te sigue Virgo y cómo te sigue Leo, corazón? Iniciales. Vamos a ver. Vamos a ver, mi querido Géminis. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver. La letra F, la letra A, la letra I y la letra K, mi querido Géminis. ¿Quieres que te diga algo, Géminis? Cuando uno tiene a Dios en su corazón o cuando tú estás bien contigo mismo, cariño, todo es más fácil. Todo es más fácil, ¿vale? Entonces, si tú me dices, Richard, yo no creo en Dios, se respeta. Entonces, tienes que creer en ti, tienes que estar en paz contigo mismo. Si a lo mejor has tenido una mala experiencia, si a lo mejor de repente has tenido lo que es una decepción, ya está. Lo hecho está hecho, cariño. ¿Por qué te quedas estancado o estancado con esa experiencia? Tienes que pasar página, ¿vale? Tienes que empezar otra vez. Vamos a ver qué me dice el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Porque en estos momentos tu cabeza te echa un bombo. ¿Por qué me dejó? ¿Por qué se portó así? ¿Por qué me pasa esto? ¿Dios es culpable? ¿Por qué de repente tuve esta mala suerte? Etcétera, etcétera. Vamos a ver. Me dice, relaciones amistosas y familiares. Sea compasivo con sus amigos y su familia. Necesita que esté presente y los escuche. No tiene que darles consejo. Puede limitarse a estar ahí para ellos, escuchándolos y ofreciéndoles su amor, mi querido Géminis. Siento, mi querido Géminis, que existe alguien en tu entorno, amigos o familiares, que en estos momentos necesitan de ti. No es necesario, como dice el arcángel Gabriel, que vayas en plan ogro, a juzgar. Tú simplemente escucha. Si puedes dar lo que es un consejo, das un consejo, y si no, no.
Siento cariño que alguien necesita de ti. Siento que alguien necesita de tu palabra de aliento. Necesita posiblemente de tu ayuda. Sea quien sea, Géminis. Sea quien sea, ¿vale? Con eso no te digo que si a lo mejor es tu ex, tú vuelvas con esta persona. Pero al menos escucha. Escucha. Nadie es perfecto en esta vida. La primera persona que diga que es perfecta o perfecto, que se saque ese gran tronco que lleva lo que es en el ojo, cariño, o que tire la primera piedra, ¿no? Entonces, escucha a esa persona, escucha. ¿Por qué? Porque yo siento, cariño, como que tú estás en esta tierra también para ayudar a los demás, no quizás de una forma económica, porque todos tenemos nuestros gastos. Hasta yo tengo mis gastos, de vez en cuando hago mi caridad, pero no siempre puedo hacer esto también. Pero al menos decir, tú puedes. Tú vas a salir adelante, eres una persona inteligente, eres una persona atractiva. Hay gente que necesita esto, Géminis. Hay gente que tiene la autoestima bajo, hay gente que está perdido en este mundo. Necesita de esto, una palabra de aliento, una palabra que te diga, tú vas a ser mejor o tú eres mejor. Entonces, corazón, escucha, ¿vale? Escucha, porque tú, Géminis, a veces tienes mucho carácter. Y yo te conozco, cariño. Y no vaya a ser que por un momento de ira digas, Richard, que se vaya a pelar espárrago. No es mi problema. Y yo sé que no es tu problema, cariño. Yo sé que no es tu problema. Pero en estos momentos dicen, Géminis tiene que aconsejar, apoyar a alguna persona que a lo mejor inclusive contigo se portó mal. Vamos a ver qué más me dice. A ver, el tarot del año. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. La carta del 6 de copas, cariño. Siento, mi querido Géminis, que existe una energía, que puede ser también tu energía, la cual no puede conciliar el sueño. Algo te preocupa o algo le preocupa a ellos o a ellas. Siento que tanto tú como la otra persona también porque puede ser lo que es una lectura espejo, se sienten como aislados, se sienten como solos, solas. Posiblemente te cuesta expresar tus sentimientos o te cuesta de repente contar lo que te está pasando, cariño, porque esta carta nos habla de soledad. Vamos a continuar. La carta también del 8 de bastos, pero sin embargo hay una energía o hay una persona que sabe lo que te está pasando, pero es una persona que tiene mucho carácter, mucha energía, pero sabe lo que te está pasando. La carta también del ermitaño y tenemos lo que es la carta del 8 de espadas. Entonces, siento, mi querido Géminis, voy a dar lo que es los mensajes. Por una parte, puede ser que tú me digas, Richard, yo siento que esta persona lo está pasando mal. Yo siento que alguien está teniendo problemas en este momento, pero no sé cómo poder llegar a él o a ella. No sé qué hacer para preguntar. Cariño, estamos en una época en la cual todo es fácil. Las redes sociales, un WhatsApp, un Messenger. Yo qué sé, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tuve una pesadilla, ¿todo bien? Nada más, cariño. O simplemente, cariño, hay una persona del pasado que siente que tú lo estás pasando mal. Pero tenemos el ermitaño y tenemos lo que es la carta del 8 de bastos aquí con la carta del 8 de espadas. Posiblemente puede ser que este personaje está un poco resentido contigo y esto, pues, cariño, lo bloquea. Lo bloquea, ¿vale? Pero es verdad que hay alguien que siente tu dolor, tu tristeza. Vamos a continuar. Tú solamente toma lo que es tuyo. Un mensaje de el tarot Z, me he confundido. El tarot Z. Un mensaje del tarot Z, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dice? Me sale lo que es la carta del 6 de espadas. Muy pronto tu tormento o tu preocupación se va a acabar. Muy pronto. ¿Por qué? Si tú te das cuenta, aquí esta carta representa como si fuera una gran tormenta y es de noche. Pero aquí hay una embarcación que puede ser un bote, puede ser una pequeña lancha, yo qué sé, cariño. Pero está lo que es en la orilla.
quiere decir que esta embarcación ha pasado toda esta tormenta y ya tocó lo que es tierra. Entonces, como ya tocó lo que es tierra, cariño, nos dicen que lo peor, Géminis, ya está pasando. Y muy pronto va a llegar un nuevo amanecer. Entonces, una oportunidad. Lo importante es, cariño, que de toda esta tormenta, tú has llegado sano y salvo, porque aquí está la embarcación. Entonces, corazón, tus problemas muy pronto se acaban, pero tienes que tener fe. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Géminis. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver qué nos dicen. Dos grupos. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. ¿Para aquellos que han elegido la opción 1? La carta del ermitaño es un no, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la fuerza es un sí, puede ser que estás lidiando con un Leo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Te voy a sacar una carta de trabajo, carta guía, carta consejo, ¿vale? Carta guía, carta consejo, se me acaba el tiempo. La carta del sol, cariño. O te reinventas, que también puede ser el caso, o tienes que optar por un nuevo trabajo, te dice. Si tú de repente en este momento no tienes trabajo, te va a llegar una respuesta, una comunicación, o te viene lo que es un nuevo trabajo. Pero tu problema económico se resuelve, ¿vale? Mi querido Géminis, siento un cáncer muy fuerte, no sé por qué. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Géminis. Vamos a ver. Para muchos de vosotros sientes una conexión muy especial con una persona de elemento fuego, pero también con una persona de elemento agua. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Elemento agua, Cáncer, Piscis, Escorpio. Últimamente puede ser que me digas, Richard, lo estoy soñando. Mira, la esfera que yo vi, ese color rojo, aunque aquí sale amarillo, yo lo vi rojo. Pero ves, aquí hay una esfera, cariño. Entonces, siento como que estás entrelazado o entrelazada con esa persona, posiblemente por una conexión especial. A lo mejor ha sido llama gemela, relaciones kármicas, almas gemelas también. Pero esto no quiere decir que tu presente sea perfecto con él o con ella, porque a lo mejor no están lo que es en el mismo nivel, no están sincronizados. Esta persona puede ser de piel blanca o piel trigueña, cabello largo, le encanta la meditación o las energías. La carta del 8 de copas, hay una persona que se marchó de tu vida y posiblemente esta persona se fue de una forma resentida, piel blanca o piel trigueña, cabello castaño, cabello rojo, cabello negro también. ¿Por qué no? Algunos de ellos o de ella viven cerca de la costa, cerca del mar también. Muchos de ustedes están soñando con él o con ella. La carta del 9 de oros. Vas a tener el apoyo posiblemente de la familia o de repente de una persona que está en el trabajo, en el proyecto. O simplemente, corazón, armonía con una persona de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Esta persona tiene la energía buena actualmente, mi querido Géminis. Espero que te guste esta lectura, cariño. Un besote, hasta la vista y sé feliz. Verás que todo va a cambiar en tu vida. Llevabas una semanita muy intensa, por decirlo así, pero muy pronto cambia todo. Gracias, cariño. Te quiero.